Vamos a hablar un poco desde la óptica de la doctrina espírita, ¿por qué reencarnamos? Ah, bueno. Que es uno de los temas que consecuentemente a veces la gente se pregunta, ¿para qué estamos en la Tierra? ¿Para qué reencarnamos? Y Allan Kardec lo propone de una manera muy simple, porque en realidad nos explica que nosotros venimos a la Tierra para evolucionar y que la Tierra es una escuela y que cada una de las situaciones que nosotros vivimos en el cotidiano sirven como para acumular experiencias, para asimilar ese bagaje de experiencias que luego nos van a ir moldeando el carácter, los sentimientos, las actitudes, y que van a ir perfeccionando el espíritu inmortal que somos. Y a veces nos preguntamos determinadas vidas qué sentido tienen, porque a veces vemos vidas como inútiles, como vidas que no tienen mucho sentido. Y en realidad cada una de las situaciones que vivimos, hasta aquellas vidas aparentemente vegetativas, tienen una enseñanza para el espíritu, tienen un bagaje de experiencias que va a quedar acumulado y que luego en algún momento lo va a volcar, como en el caso, por ejemplo, cuando esos espíritus cuando estamos viviendo enfermedades vegetativas, y que tú dices cuál es el significado realmente que tiene, ¿no? Bueno, ahí el espíritu está dentro de ese cuerpo, está viviendo la experiencia y está de alguna manera trabajando la paciencia, la aceptación, está viviendo como una cárcel de un limitante de tiempo que luego seguramente lo va a llevar a replantearse cuando vuelva a la patria espiritual, porque en realidad nosotros tenemos dos formas, dos estados de estar, ¿no? Una sería encarnados, que es cuando estamos ligados al cuerpo, y desencarnados cuando dejamos el cuerpo y volvemos a la patria espiritual, y allí entonces también estamos en un estado de erraticidad. En ese estado en el cual el espíritu también se prepara en un tiempo para replantearse, para rever sus actitudes, para ver sus experiencias y volver a programar, si fuere necesario, otra reencarnación, porque no todos los seres humanos vuelven a reencarnar en la Tierra, sino que también pueden ir a otros planos evolutivos y ya tener cuerpos menos densos, no tan densos como el que tenemos ahora, y entonces de acuerdo al cuerpo que tengamos, que puede ser más sutil que este, puede llegar a estar reencarnado dentro de un cuerpo más sutil en otro plano. Ahora, ¿cuántas reencarnaciones podemos tener? ¿Se sabe? Tantas como sea necesaria para la evolución del espíritu. Perfecto. Porque como nosotros tenemos el libre albedrío, que es la capacidad de decidir permanentemente, nosotros podemos evolucionar más rápido o detenernos o perder el tiempo. Esa pérdida de tiempo que muchas veces hacemos en muchas vidas y solamente nos dedicamos a lo intelectual, por ejemplo, y nos dedicamos mucho a la parte material y descuidamos nuestra parte espiritual, que es la esencia realmente, nosotros pasamos a tener como estancamientos evolutivos y luego tenemos que retomar ese proceso de evolución, de crecimiento, y de esa forma entonces cuando volvemos retomaríamos esos espacios en los cuales no trabajamos, porque nosotros para la evolución tenemos que tener dos alas. Una es el conocimiento y otra es la moral, la espiritual, porque si no seríamos como un ave que no tiene un equilibrio. Esas dos alas son las que realmente espiritualmente nos proporcionan ese camino a evolución que todos estamos destinados y que todos vamos a llegar, que es una de las grandes incentivos y propuestas de la doctrina espírita, que es que nadie se perderá, ¿no? Todo el mundo va a llegar a una evolución, va a depender del proceso de cada uno, va a depender de la voluntad, del esfuerzo, de la dedicación, y que de alguna forma entonces podemos estancarnos o no de acuerdo a ese libre albedrío que
que depongamos cada uno, ¿no? A veces decimos, ese comportamiento o esa actitud de esa persona, ¿por qué es así? Sí, no debería comportarse de esa forma. Capaz que es por deudas de otras vidas. Hablando así Nosotros somos solidarios en una vida con nuestras vidas anteriores, por eso la reencarnación nos explica que nosotros ya vivimos muchas vidas. En cada una de esas vidas acumulamos experiencias, positivas o negativas. Sí. Las buenas tendencias las traemos y las malas tendencias también las traemos. Y las mantenemos, entonces eso, claro. Cuando nosotros podemos identificar nuestras malas tendencias, el otro día mirábamos una estadística muy interesante que decía que, bueno, que en un ser humano del 1 al 10 tendríamos un 4 de bondad, un 3 de indiferencia y un 3 del lado oscuro, de maldad. Que eso sería casi un común denominador del ser humano que vive hoy en la Tierra. Entonces, mirando esa estadística, realmente tenemos mucho para trabajar. Tenemos para hacer un autoconocimiento muy profundo y trabajar nuestras zonas oscuras, que es el egoísmo, el orgullo, la vanidad, los celos, la envidia, el rencor, la maledicencia. Y de hecho nosotros hoy miramos la sociedad, cómo está el comportamiento del ser humano, y nos damos cuenta que distamos mucho de vivir la ley del amor, sí, que es no hacer al otro lo que no nos gustaría que nos hicieran y en cambio hacer por el otro lo que nos gustaría que nos hicieran. Cuando logremos equilibrar esa ley, que es una ley universal que rige los universos y que de alguna manera es la propuesta de los espíritus, que ellos nos instan, nos invitan a que nosotros lleguemos a ese proceso evolutivo, seguramente la Tierra va a ser un mundo mucho más feliz, más armónico, más agradable de vivir. ¿Podemos conocer las vidas pasadas nuestras? Sí, cuando tenemos permiso para eso podemos conocer. En realidad nosotros tenemos algo que es el olvido del pasado, que es también creo que una de las grandes beneficencias, beneficios que nos da el Padre, esa inteligencia creadora, que es olvidarnos de quiénes fuimos. Porque sería muy, muy fuerte poder recordar realmente todos los errores cometidos, reencontrarte cara a cara con tus enemigos, reencontrarte con aquellas personas con las cuales has tenido desavenencias, dificultades, que muchas veces están muy cercanas, muy próximas en nuestro círculo íntimo de familia. Generalmente las reencarnaciones se dan dentro de las familias con grandes dificultades, con aquellos seres con los cuales no logramos conquistarlos a través del amor y vuelven a aparecer en el escenario como hijos, como padres, como hermanos. Entonces por eso hoy vemos también las familias que tienen dificultades de relacionamiento y son esas grandes oportunidades que nos da Dios de encontrarnos en un escenario y tener que convivir con aquella persona, no poder escaparte de ese círculo y menos cuando es un hijo que tú lo tienes que sustentar, amar, ayudar y a que se realice como ser, ¿no? Entonces el olvido del pasado nos da esa oportunidad de no recordar para comenzar en un escenario nuevamente de cero, pero cuando recordamos con fines terapéuticos es muy interesante y de hecho los médicos espíritas hoy están los psicólogos, los psiquiatras, Brian Weiss, también toda esta línea de psiquiatras espíritas actuales están utilizando con fines terapéuticos la regresión de memoria para llevarlos a vidas pasadas y sanar el trauma. Pero yo creo que solamente es recomendable hacer el recuerdo de vidas anteriores con fines de ese tipo. No solamente para saber. Porque por simple curiosidad muchas veces te puede llevar sorpresas muy desagradables. Por eso. Porque en realidad la doctrina espírita te dice que nosotros somos seres evolutivos y que en cada una de nuestras vidas superamos muchas situaciones anteriores. Y si hoy nos miramos, no somos un modelo de perfección y no somos aquellos seres abnegados, amorosos, humildes y llenos de virtudes
como nos gustaría. Entonces imagínate que si empiezas a mirar para atrás, vas a cada vez encontrar sí. un ser un poco más inferior de lo que somos hoy. Entonces, ahora, en definitiva, ¿podemos elegir en qué reencarnar? La elección de la reencarnación está directamente proporcional al mérito de las actitudes que hayas tenido. Portarme bien, entonces, como todo es una prueba, también la belleza o la fealdad, la riqueza o la pobreza, la enfermedad o la salud, son méritos del espíritu de acuerdo a cómo haya utilizado su libertad, su libre albedrío. Y de hecho, entonces, cuando volvemos, muchas veces elegimos determinadas situaciones que son aparentemente muy, muy fuertes para el espíritu, como vivir situaciones probatorias a través de una enfermedad y nacer con una situación ya deficitaria orgánica, pero que de alguna manera es necesaria para la evolución de ese espíritu y como disciplinario de alguna manera para corregirte de malos usos que has tenido con una virtud. Por ejemplo, suponete la voz, la palabra, cuando la utilizás mal, podés venir sin la palabra, ¿no? Exacto, nacer mudo. O la gente que nace no vidente, que también, o sea, son pruebas muy fuertes, ¿no? Sí. El nacer sin la palabra, sin la evidencia, sin la psicomotricidad, todos esos son situaciones que realmente son de acuerdo al uso y al abuso que se hace de uno de los órganos que tenemos. Hay mucho más pero vamos a seguir conversando, evidentemente. El tema reencarnación es un tema que es muy amplio, que hoy además le dan hay muchas investigaciones científicas, hay un campo que está muy abierto en universidades como la India, en Inglaterra, en Estados Unidos. Se está utilizando muchísimo la investigación sobre la reencarnación, porque de hecho la utilizan como fines terapéuticos, pero además encontrando también en la medicina grandes explicaciones para hoy, explicaciones de enfermedades que son ya nacen con nosotros y que tienen sus orígenes en vidas anteriores. Exactamente. Se viene un día muy especial el domingo. El Día de la Madre. Exactamente. Que generalmente para aquellas personas que no tienen a sus mamás, este año a mí me toca por primera vez estar en la ausencia física de mi mamá, porque mi mamá desencarnó muy recientemente en noviembre. Bueno, pienso que es muy importante mantener esa idea de que la muerte no existe, de que somos espíritus inmortales, que aquellos seres que nos antecedieron, nuestras mamás, están en la patria espiritual, que lo mejor que podemos hacer por ellas es una oración, es regalarles un día de alegría interior, comunicarnos a través del pensamiento, de las buenas acciones, comunicarnos con un recuerdo de grato, de felicidad, recordar aquellos momentos lindos que tuvimos, agradecerle a Dios por la oportunidad de haber tenido una madre, ¿no?, que siempre es tan importante y fundamental en la vida de cada ser, y saber que las distancias apenas son aparentes. Exacto. A través del pensamiento estamos siempre conectados. Un lujo, Eduardo, como siempre, ¿eh? Las reuniones de la Casa Espírita por la Fraternidad. Los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas en José Valle Ordóñez, casi Hernandarias, y nos pueden seguir por Facebook, Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad Maldonado.